¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva temporada en Implicados. Este 2016 lo arrancamos con un programa en el que trataremos un análisis sobre el envejecimiento en nuestra sociedad, también cómo se ha visto pues esta etapa de la vida a lo largo de la historia. Y en la segunda mitad del programa hablaremos del Día Mundial del Inmigrante y el Refugiado que celebramos mañana domingo. Les invito a acompañarnos en el programa de hoy. Comienza Implicados. Programa y vamos a hacerlo hablando del envejecimiento, de cómo es hacerse mayor en nuestra sociedad. Para hablar de este tema nos acompaña en nuestro plató Aurelio Arteta. Él es catedrático de filosofía y autor del libro A pesar de los pesares, cuaderno de la vejez. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, buenas tardes. También a mi derecha se encuentra Nicolás Martínez. Él es el presidente de la Sociedad Navarra de Gerontología. Gracias por venir. Muchas gracias. Y por último, a mi izquierda nos acompaña José Ángel Bañales. Él es el presidente de la asociación Aulexna. Bienvenido. Gracias. Bueno, para hacernos un poco de idea, habrá gente que conozca Aulexna, habrá gente que no. Dinos 4 pinceladas de qué es Aulexna. Aulexna es el acrónimo formado por las siglas de AU, de aula, experiencia, y NA, de Navarra. Aulexna es una palabra un poco compleja. ¿Cómo nació? Yo soy el presidente de esta asociación que engloba a todos los alumnos y exalumnos de la Diplomatura de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Pública de Navarra. La Universidad Pública de Navarra, dentro de sus estudios propios, tiene una diplomatura para mayores de 50 años, que ya han salido 9 promociones, y que son 4 cursos con sus correspondientes créditos y sus correspondientes asignaturas, y que únicamente requiere para iniciar estos estudios ser mayor de 50 años. No hay otro requisito. Y alrededor de esta diplomatura, los alumnos que terminaban querían seguir haciendo algo parecido a lo que hacían, porque estaban encantados, estaban contentos. Entonces nació Aulexna con el fin de ir ampliando y haciendo unos cursos de extensión que fuesen un poco continuación de lo que se hacía en la universidad. Y alrededor de todo esto, de los cursos de la diplomatura y de los cursos de extensión, es lo que se mueve Aulexna, a la Asociación de Alumnos y Antiguos Alumnos del Aula de la Experiencia. Bueno, pues para eso, porque como irá saliendo el nombre de Aulexna a lo largo de la entrevista, ya queda un poco claro en qué consiste. Para encuadrar un poquito dónde está Aulexna. Eso es. Bueno, he dicho al inicio que vamos a hablar del envejecimiento, de hacerse mayor en nuestra sociedad, pero quizá deberíamos definir qué es ser mayor, qué es quizás, pues la vejez. ¿Cómo podemos definirla, Aurelio? Bueno, yo creo que la vejez es la etapa de la vida, y yo que diría incluso que la primera y fundamental etapa de la vida en la que nos enfrentamos a la muerte. Es decir, en la que el ser humano adquiere una conciencia inevitable e insuperable de que lo que le espera es finalmente morir. Y por tanto, es una especie de permanente confrontación, pensamiento, etcétera, etcétera, acerca de la muerte. O sea, conciencia plena del límite, diría yo, que no se ha tenido ni durante la infancia, ni durante la adolescencia, juventud, ni madurez. Eso sería para mí la vejez. No solamente para mí, creo que para algún autor, algún pensador que lo ha pensado muy a fondo. ¿Cuándo empezaría, esta etapa? Porque cuando hablamos de vejez también pensamos en gente, que está muy mayor, muy afectada quizás de salud, pero hacerse mayor, esta tercera edad que le solemos llamar, más o menos, Nicolás, ¿hacia qué edad podríamos definir que ya estamos entrando en esa etapa? Depende, voy a ser muy cuidadoso a la hora de decir el momento. Hay una edad cronológica, el periodo de jubilación, que hasta ahora a 65 años pues parecía que marcaba. Antes en los medios de comunicación, cuando escribís determinadas noticias, poníais un anciano de 65 años a... Ahora realmente las personas de 65 años no podemos considerarlas. Entonces, en nuestro servicio, en el Servicio de Geriatría del Hospital de Navarra, por ejemplo, tenemos un punto de edad que son 75 años, pero independientemente del momento cronológico, hay gente que envejece mejor, antes, más tarde. Luego hay veces que la vejez es algo muy subjetivo también. Santiago Ramón y Cajal decía que hay determinadas arrugas en la cara, pero las importantes son las del cerebro. Quizás esas sean las que marquen más el envejecimiento. Es una cuestión, comentas, arrugas del cerebro.
¿ese hacerse mayor, ese envejecer, es cuestión de edad o de actitud? Porque yo, claro, yo conozco gente de 70 y bastantes años con más vitalidad que gente de veintitantos y al revés, gente pues muy deprimida con 60 quizás, pues que se acaba de jubilar y que está deprimida y parece ya pues que es digamos, un abuelo prematuro. Yo tengo una idea y es que realmente uno cuando toma conciencia de que se ha hecho mayor es en el momento que se jubila. Hasta el momento que te jubilas, sea a los 55, a los 60, a los 65 años, estás inmerso en una vorágine del trabajo, de la familia y tal, y no tienes conciencia de que te estás haciendo mayor. Ahora, en el momento en que te jubilas, que desaparece el trabajo y que realmente tienes que organizarte tu tiempo libre, porque vas a tener mucho tiempo libre, entonces es cuando creo que tomas conciencia de que te has hecho mayor. Hasta entonces, sea a los 55, a los 60, a los 65 años, a los 70, hay gente, como tú muy bien dices, que no toma conciencia de que es mayor con 70 años, y hay otro que a los 55 años ya se siente muy mayor. Yo creo que el paso es la jubilación. Es decir, en el momento que te jubilas es cuando ya te tienes que organizar esa última etapa que dice el compañero, y es cuando realmente te empiezas a sentir mayor, creo yo, no sé vosotros si estaréis de acuerdo o no, que hay un paso definitivo entre el estar activo y la jubilación, es cuando tomas conciencia de que realmente ya te has hecho mayor. Vosotros sois mayores que yo, eso sois vosotros los que... Un poco más. Me gustaría evitar el asociar a vejez a algo, a decrepitud o envejecimiento, o sea, meramente a aspectos negativos. Yo, por suerte, me ha tocado conocer gente nonagenaria, centenarios, que tenían más ganas de vivir que yo, o más calidad de vida, entre comillas, que yo. Por eso, solamente ese pequeño matiz, ¿no?, de no asociar vejez a negativo, a muerte, quizás. Yo no veo que eso sea, digamos, una asociación forzada, ni mucho menos. Es así como creo que hay que definirlo en último término. O sea, al final, estos son los años, no solamente la actitud, son los años. Y a continuación, claro, los años fuerzan un determinado sentimiento que a su vez dará lugar a una determinada actitud ante eso. Yo, con todos los respetos y reconociendo que tú tienes más experiencia probablemente que yo, por lo menos profesional, desde luego, no diría que haya que forzar excesivamente la vejez con la decrepitud, o la vejez con el desconsuelo, con la tristeza y tal. Es que creo que van inevitablemente unidas y que ojalá pudiéramos ser nosotros una de esas excepciones, pero que no dejan de ser excepciones, creo yo. Es decir, no es absolutamente, diría yo, digamos, inevitable. Es una perspectiva que no puede faltar a ninguna, y además sabes perfectamente que no falta. Otra cosa es que queramos darnos ánimos o dar ánimos a otros. Y por tu profesión, desde luego, nosotros familiarmente o amicalmente tenemos que dar ánimos a quienes pueden estar un poco, ser mayores que nosotros y estar un poco peor. Pero en cualquier caso, no podemos engañarnos. Yo diría que no podemos engañar tampoco al espectador. Sí, es así de triste. Yo estoy de acuerdo en que realmente, biológicamente, es la última etapa, desde luego, de la vida. Le llamemos mayores, viejos, tercera edad. Pero yo creo que en nuestra misión, por lo menos dentro de los grupos que tenemos nosotros de la asociación, nuestra misión es enfocarla de una manera positiva, que sea un envejecimiento activo, que sea un envejecimiento positivo. No nos vamos a olvidar de que es la última etapa, de que acaba donde acaba, en fin, pero creo que la actitud es lo importante a la hora de enfocar el envejecimiento, la actitud que tenga la persona, independientemente de los años que tenga. Esa actitud, digamos, positiva del envejecimiento, ese envejecimiento activo, sí, ¿no es también una forma de retrasar el hacerse mayor? No, es el enfocar la misma, no te vas a hacer ni más ni menos mayor. No, digamos... Es el enfocar la vida que te queda, los años que vas a vivir, de una manera o de otra. Hay quien se jubila y se abandona y como decía Nicolás, pues parece realmente un viejo a los 60 años. Y sin embargo, hay quien tiene 80 y pico de años y los ves y dices, pero si tiene una vitalidad, si tiene unas ganas de vivir, si tiene... Es la manera de enfocar tu vida en esos momentos. Pero siempre sin olvidar la perspectiva que decía Aurelio de que... eso es inevitable, claro. Sobre todo que uno será, digamos, un viejo con una actitud más juvenil, vamos a llamarlo así, más crítica, más deseosa y más... digamos, con más ganas de placer y más expectativas, en la misma medida en que ha sido un niño joven, maduro, con vida también. Es decir, si no, no. Es decir, no esperemos que de repente... yo creo que no es verdad que efectivamente, por ejemplo, en uno de los tópicos, de los muchos tópicos, no, la experiencia de la vejez, cuidado. La vejez tiene experiencia, el viejo tiene experiencia, si su experiencia ha sido suficientemente, digamos así, rica.
y suficientemente consciente, si no, no es más listo por ser viejo. No es verdad que el diablo sea más listo por viejo que por diablo. Será según el modo como ha vivido, según el modo como ha sabido encarar las cosas. Se podrá ser un viejo con más potencia, con más fuerza, con más esperanza que el otro viejo. Y ahí sí que hay una diferencia notable. En cualquier caso, los dos están bajo una misma, llamémosla así, amenaza, ¿no? Sí, sí, no estoy de acuerdo, pero me parece a mí que tú también estarás de acuerdo en que la actitud Claro, pues, con la que uno enfoca su vida cuando tiene 55, 60 o 70 años es muy positivo eso. Estoy diciéndolo, pero esa Sí, sí, actitud, sí, sí, sí. esa actitud de ahora dependerá de cómo se haya vivido Cómo ha hasta, vivido. hasta entonces. Eso es lo que entiende, no Sí, es que sí. de repente uno vaya a cambiar. Soy viejo, voy a adoptar una actitud nueva respecto de mi vida anterior. No. Ser Eso viejo es. significa, por supuesto, es mejor adoptar una actitud suficientemente, no sé, es decir, comprensiva de tu vejez y optimista de tu vejez, si es preciso, si se puede hablar Sí. así, altruista de tu, etcétera, etcétera, pero eso dependerá de cómo hayas vivido, no es verdad Claro, que sí, depende de que sí, te sí, sí. transformes. Esa actitud Por depende eso- de la actitud anterior. Exactamente, por eso te digo yo que nosotros lo enfocamos bajo el punto de vista de mantener, Sí, sí, claro. mantener esa actitud a todas estas personas que se jubilan y darles un medio para que realmente su vida sea un poco más activa. Sí, sí. El tema de que hoy en día, por ejemplo, tengamos una esperanza de vida mucho mayor que en épocas pasadas, ¿cómo afecta esto a la hora de afrontar esta etapa? Es decir, ¿se afronta de diferente manera que en tiempos anteriores? Ahora la experiencia de vida no sé en cuántos años puede llegar a Pues estar, mira, en pero la habrá última- cambiado, ¿no? sí. Esta visión de la tercera edad. Sí, claro, ha cambiado en todos los sentidos. En la última década, la esperanza de vida en Navarra ha crecido en 5 años. Somos, con Madrid, me parece, y La Rioja, la provincia que tiene mayor esperanza de vida, sobre todo en mujeres, que yo creo que son, me puedo equivocar, creo que son 86 años, y en hombres 80, 81 años, y a nivel nacional. Entonces, claro, es que si tienes esa esperanza de vida y la sociedad va envejeciendo de esta forma tan progresiva, es fundamental el cambio visual que estamos obteniendo todos. Ya el viejo no es el viejo decrépito, insisto, viejo puede ser, probablemente podemos ver a gente de 80 años haciendo natación en el club que nos corresponda, o paseando, o llevando a los nietos. O sea, el concepto de vejez es una vejez mucho más activa, con mucha más cultura, con mucho más nivel económico cuando eso ocurre. O sea que es un cambio visual muy importante el que hemos sufrido en las últimas décadas. Un solo dato, entre el año 36 y 56 nacieron 14 millones de personas. Si hacéis la cuenta, esos 14 millones de personas que nacieron es el boom que tenemos, el baby boom actual, y eso seguirá creciendo. Este punto que señalas de ahora, de cómo se está viviendo ahora, Aurelio, ¿cómo se ha vivido en épocas pasadas? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha evolucionado, digamos, esta etapa de la vida desde hace, pues no sé cuántos años remontarme, de 100 años hasta hoy? Yo no estaba entonces, pero bueno. No, pero bueno, más o menos la visión. Voy a intentar, por lo que uno ha leído, sabe que efectivamente allá por los años, es decir, el siglo II antes de Cristo, pues a lo mejor quien pasaba de 30 años ya, no sé qué, tenemos hoy sociedades, llamémosle primitivas, etcétera, que como sabéis no pasan de una media de vida de 35, de 40 años, etcétera. Es decir, todo eso efectivamente hay muchísimas circunstancias que lo explican. Hombre, yo creo que más, no solo hay una diferencia, digamos, cuantitativa en cuanto a esta fase, ¿no?, de la vida, sino que hay una diferencia cualitativa, que eso sí podría ser lo más importante. Y supongo que lo más significativo sería decir que hemos pasado de unas sociedades en las que la vejez, hablo de las occidentales y también, desde luego, también de las primitivas, ahora que pienso, que la vejez era un título, era un mérito y era una edad absolutamente reverenciada, era la edad en la que, digamos, de la autoridad, a una edad en la que efectivamente la vejez no es la autoridad, sino más bien podría ser incluso la carencia de autoridad. Es decir, hoy el viejo pretende ser joven, evidentemente en apariencia, salvo que se haga no sé qué tipo de lifting y de cosas así, ¿no? Entonces estamos ante una sociedad, yo diría, juvenilizada, pero incluso en el peor sentido de la palabra, no solamente en el bueno, que lo tiene, por supuesto, una sociedad que tiene más empuje, que tiene otro tipo de actividades, sino que puede ser también meramente de apariencia, de simular que uno es joven, como si le diera una vergüenza que le salgan este arruga aquí y el otro allá. Bueno, pues no, es decir, yo creo que ahí hay que se está invirtiendo en exceso, lo diré porque soy mayor, pues porque soy viejo, pues
tal vez, pero me parece que es evidente que hoy la falta de correspondencia que hay entre una juventud que cree que está inventando todo, como siempre ocurre con la juventud, cree que con ella se ha creado el mundo y no es así, el mundo tiene muchísimas ya años detrás, y una vejez que se avergüenza de serlo, me parece que es algo que hay que repensar, ¿no? O sea, hoy la sociedad, desde luego, ha perdido gran capacidad de situar dónde están, digamos, las cosas. Al joven le toca todavía aprender mucho, al viejo también le toca aprender, por supuesto, pero le toca más contribuir con su propia enseñanza, etc. Y eso es lo que no se está reconociendo hoy fácilmente. Sí, yo creo que hay dos aspectos que me interesaría destacar. Con referencia a lo que en los años 50, 60, 70 han sido la jubilación, a lo que hoy es hoy en día. Uno, la edad de jubilación. Lógicamente, antes se trabajaba hasta que no se podía más, hasta que el cuerpo aguante. Uno. El segundo aspecto es que hoy la jubilación es mucho antes. Es mucho antes. Con lo cual, hay una etapa entre que jubilas y que te consideras, entre comillas, viejo, sí, por decirlo de alguna manera, que a los 55, 60, 65, 70, hoy ya no eres viejo. Entonces, yo creo que esa etapa, porque antes pasaban directamente, y con perdón, y con todo el respeto a los clubes de jubilados, antes se pasaba de estar trabajando al club de jubilados, punto, ya se había acabado todo lo que había. Ahora yo creo que hay una etapa intermedia entre que te jubilas y ya eres, vuelvo a insistir, entre comillas viejos, hay una etapa de los 60, 70 años en que estás relativamente bien, porque las condiciones de vida han mejorado, como decía Nicolás, y las esperanzas de vida es muchísimo mayor, entre que hay que afrontarla de alguna manera. Y entonces, por eso es por lo que yo creo que pues los gobiernos, las asociaciones, las universidades deben de intentar rellenar ese hueco entre la jubilación y el club de jubilados. Es mi idea, ¿eh? Antes, mientras teníamos la tertulia, comentábamos algunos puntos positivos de la vejez, del hacerse mayor. Precisamente sobre esto hemos querido preguntar a la gente en la calle, bueno, pues para tener también su opinión aquí en esta tertulia, y les hemos preguntado qué puntos positivos creen ellos que tiene hacerse mayor, la vejez. Estas son las respuestas que nos han dado. Hombre, pues si la salud te deja disfrutar de muchas cosas que no has podido disfrutar cuando estás trabajando a tope. Pues el pasarlo bien, que antes era más difícil y ahora hay más servicios comunes para la gente mayor, no sé, disfrutar la jubilación, que muchas veces a la gente que nos jubilamos pues no nos queda tiempo para muchas cosas. Positivos, con mucho tiempo libre y bueno, no sé, si viven más años con más salud, pues es lo más positivo que hay. Y si tiene gente alrededor suyo, sus familiares, lo mejor. Pues que tienes más tiempo libre, que puedes disfrutar más de las cosas porque tienes más experiencia, bueno. La vejez nos puede aportar experiencia y muchas veces los valores básicos de la sociedad, ¿no? Convivencia, pues todas esas cosas que transmiten las personas mayores, que tenían más valores, yo creo, que los que tenemos ahora. Hombre, pues la jubilación, con lo cual el tiempo que tienes. Los puntos positivos de la vejez, pues el bienestar, los viajes del inserso, todo ese tipo de cosas. Bueno, para mí muchísimos, porque es yo qué sé, nuestra historia, digamos, o sea, todas las experiencias y lo que somos es gracias a ellos, o sea que es muy importante. ¿Y el principal aspecto negativo que podría tener, o el principal problema que tiene llegar a mayor? Pues no sé, la soledad igual, porque cada uno va a su rollo, ahora todo el mundo piensa solo en trabajar, en divertirse y se sienten un poco solos, yo creo, un poco de house. Vamos a aprovechar también para preguntar esa última pregunta de aspecto negativo, ya que estamos con aspectos positivos, pero la mayoría era tiempo libre, salía, Nicolás. Tiempo libre. Tiempo libre en general, no sé qué aspectos positivos, además del tiempo libre, se pueden ver en la tercera edad. Claro, yo es que básicamente veo aspectos positivos. Básicamente a mí me ha tocado evolucionar. De hecho, por mi profesión me toca atender a personas en situaciones extremadamente delicadas, con una severa discapacidad funcional, cognitiva, ingresadas en el hospital, y es en esas personas en las que he aprendido, a pesar de todo lo duro que pueda llegar a ser esa situación, lo positivo, o sea, la esperanza que tienen, las ganas de vivir en muchas ocasiones, incluso en situaciones con un deterioro cognitivo muy severo. He ido aprendiendo con el tiempo y he pasado de una visión en la que cuando acabé la residencia veía todo claro y parecía que
ha ido evolucionando, he ido apreciando matices, valores diferentes, pero bueno, como todo es opinable. Pero si os dais cuenta en el vídeo, la gente decía, por lo general, tiempo libre, pero muy relacionado a buena salud. Parece que si no tienes buena salud, pues ya estás fastidiado, no ya puedes tener un acerte mayor en positivo. ¿Depende 100% de la salud o puede haber un factor que a pesar de la salud, oye, podemos envejecer en positivo? Yo creo que va muy relacionado. Realmente, si te jubilas o si tengas conciencia cuando tienes 60 o 65 o 70 años de que te has hecho mayor, si no tienes una buena salud, poco vas a poder disfrutar. Pero lo mismo que cuando eres joven, si no tienes una buena salud a los 40 años, tampoco vas a disfrutar. Entonces yo creo que es el tener un tiempo libre cuando eres mayor, ventajas o inconveniente. Puede ser una ventaja porque puedes disfrutar de muchas cosas que no lo has hecho antes, pero puede ser un inconveniente. Y es decir, ahora te levantas a las 8 de la mañana, ¿y qué haces? Puede ser un inconveniente, un hándicap. Hay que llenar ese tiempo libre. Hay que darle actividad, hay que tener un envejecimiento activo, porque si no, para mí, el tener más tiempo libre va a ser un inconveniente. Sí, sobre todo si no tienes esa iniciativa o esas ganas de Eso es lo que digo yo. El rellenar ese tiempo libre con algo me parece a mí fundamental. Aurelio. Bueno, nuestro Nicolás, ¿has dicho, verdad? Nicolás, vamos, yo te aplaudo, te agradezco y te animo a que transmitas ese espíritu y ese deseo de vivir, etcétera, etcétera, ¿no? A todas aquellas personas que tienes encomendadas, ¿no? No faltaba más. Pero no dejarás de pensar que efectivamente tendrás que luchar justamente contra lo que predomina en ellos. Lo que predomina en ellos, queramos o no, lo que predomina en los viejos es efectivamente pues, las dolencias del cuerpo, que el cuerpo va cayendo, decayendo. No y por tanto... Perdona que te interrumpa, sí. No se puede generalizar, ¿verdad? Sí, se puede generalizar, si no, no habría vejez. ¿Por qué hablamos de la vejez? Yo creo que dentro de la propia... Todas las opiniones son, ni todo es opinable, ni muchísimo menos, ni es verdad que no hay que generalizar. ¿Cómo? Si no, no podríamos hablar de conceptos. El concepto es una generalidad. Pero... Entonces el viejo es el viejo. Hacemos abstracción de todos aquellos que siendo viejos están, en fin, son excepciones, ¿no? Eso por supuesto, pero no existiría una especialidad de geriatría si no hubiera viejos, ¿no? Y si no hubiera unos casos comunes para los viejos. Yo en eso discrepo, Aurelio. Yo creo que, perdona, claro, he visto tanta heterogeneidad dentro de lo que estoy seguro, pero vamos a ver, el cuerpo es un estorbo, comienza a ser un estorbo a partir de determinada edad para los seres humanos, ¿sí o no? La vejez no es una edad de la impotencia, no es la edad de la soledad, en general estoy hablando. No es la edad de la vergüenza, con esa vergüenza, que el cuerpo nos humilla, que las enfermedades nos humillan, que nos vuelven más necesitados del otro, etcétera, etcétera. Pues... El otro día yo estaba reunido con los amigos. Había de 8 personas, 4 o 5, 4 eran viudos o viudas, por ejemplo. Viudos o viudas. 2 de ellos estaban esperando sendos diagnósticos que no estaban muy seguros de qué iba a pasar con respecto de su colon, respecto de su próstata, etcétera, etcétera. Uno de ellos estaba separado. Esta es otra historia, aunque también suele ser cosa de que viene con la edad. Bueno, claro, yo no voy a sacar tampoco una estadística absoluta de una reunión de 10 personas, pero te estoy contando exactamente lo que a mí me pasó hace 4 días. ¿Eso no es generalizable? Yo personalmente creo que no. Pero como todos nos hacemos con experiencias, igual es que me ha tocado... En medicina general, perdón. Oye, es que he conocido centenarios en el hospital que han ingresado y que tenían tantas ganas de vivir, que ahora estamos haciendo un programa de envejecimiento activo, que durante el propio periodo de hospitalización se han propuesto y estaban haciendo ejercicios de gimnasio durante la propia hospitalización. Pero un momento, ¿por qué tienen deseos de vivir? ¿Por qué se han propuesto tener deseos de vivir? Pues porque les faltaba deseos de vivir, ¿no te parece? No. ¿No? Yo creo que sí. Siempre hablo de la ignorancia de mis 43 años. Evidentemente, cuando tenga esa edad seré... Claro. Pero mi experiencia es que, insisto, a veces gente muy heterogénea. Evidentemente he conocido gente con 50 años que es mucho más vieja que gente de 100 años. Y me ha tocado vivir, ya te digo, dentro de la cronología es la cronología, eso nadie lo va a cambiar. Pero me ha tocado gente muy mayor y... con mucha mejor calidad de vida que otra gente más. Casos, excepciones por un lado y por otro, todas, eso reconocido desde el principio. El problema es, ¿tú te atreverías a dar unos rasgos de la vejez o no? ¿De qué estamos hablando si no? De hecho, hay una definición que es del año 87 de un señor que se llama Rowie Kahn, y este señor decía que hay un envejecimiento exitoso que se basa en que una persona
envejece física, cognitiva, socialmente y con una vida activa. Existe esa definición, envejecimiento exitoso. Es una definición puramente ideal, es una definición, la propuesta de la mejor vejez es esa, yo estoy de acuerdo, no faltaba más, pero esa definición sirve para el viejo. Esa definición se está haciendo justamente para contrarrestar la tendencia natural del viejo, que es justamente a no tener esa conciencia exitosa y de éxito y de, no sé, de felicidad. Que no es así, pero es que parece mentira que no. Pero tú mismo estás diciendo, estáis organizando cursos o cursillos o, en fin, lo que sea, trabajos, actividades, justamente para que tengamos deseos de vivir, para que los viejos tengan más deseo de vivir. Vamos, vuelvo a aplaudirlo, naturalmente. Y ojalá lo hagan conmigo si algún momento lo necesito. Lo que te digo es que en ese momento yo estaré sin demasiados deseos de vivir y por eso necesitaré que me lleven a ese tipo de curso o de cursillo. O sea, no puedes decir que sea un rasgo general de la vejez el estar feliz. No, pero tampoco decir lo contrario. Vale, pues entonces no podemos hablar. Si no nos atrevemos a decir las cosas por su nombre, no podemos hablar. Pero es como decir que... que una cosa es que haya que animar al viejo y otra cosa es que efectivamente tengamos que ocultar las cosas, que no, los nombres. José Ángel. Yo estoy de acuerdo contigo, Aurelio, en que realmente es una etapa biológica, y que en esta etapa biológica es cuando vienen, por decirlo de alguna manera, los achaques, vamos a decirlos así. Entonces, yo creo que nuestra visión tiene que ser a una actitud positiva de cara a esta etapa de la vida, nada más. Y organizar el tiempo de estas personas para que no caigan pues, en la depresión, en no saber qué hacer, en todo este tipo de cosas. Que somos conscientes de que realmente esto es, por decirlo de alguna manera, el final, ¿no? Por decirlo de la manera que hay que decirlo, claro. La manera que hay que decirlo. Pero entonces vamos a vivir nuestros 60 y nuestros 70 y nuestros 80 años de una manera positiva, nada más. Claro, porque estamos luchando contra algo negativo. Es decir, contra lo que nos hace ser menos, nosotros tratamos de ser más. Naturalmente que yo estoy subrayando lo segundo, pero no por eso, ese es el ideal. Hay que obviar. Claro, pero no, o sea, esa es la acción que corresponde, la conducta que deberíamos alcanzar. Pero de donde partimos es justamente, digamos, de la deficiencia de eso, del defecto de eso, de la falta de eso. Y por tanto, digamos, partimos de lo negativo, para tratar de insuflar todo lo posible actitudes positivas. Pero no podemos decir, no, la vejez es una cosa positiva. No lo es. No, yo estoy de acuerdo en ese sentido. Pero yo no creo, insisto, en que vejez sea negativo, vejez sea muerte. Es mi opinión personal y lo que he aprendido... Que sea muerte, he dicho que sea pensamiento sobre la muerte. Sí, en estos 20 años he aprendido al revés, que hay mucha más vida a veces en ese periodo, que puede ser el último, que en otras circunstancias. A mí me parece que, además, de hecho, admiro ese tipo de personas y no me atrevo a generalizar, pero diría que un porcentaje muy elevado de personas mayores tienen unas expectativas, unas esperanzas y una calidad de vida bastante importante. Y quizá, perdona que me meta, ese ver la muerte cercana da precisamente lo que comentabas tú, esas ganas de vivir, esas ganas de aprovechar el tiempo, de vivir más, de exprimir el tiempo. Digamos, tengo la perspectiva de que, oye, que esto se acaba. Hombre, cuando estás enfermo, yo entiendo que puedes ver todo más negativo, con todos los achaques, la discapacidad, el deterioro, la demencia, el Alzheimer, la soledad, la pobreza. Yo entiendo que son factores muy importantes y que pueden marcar mucho. Pero... Enfermedad creo que viene de infirmitas en latín, si no me equivoco, y eso significa debilidad. Ser viejo es ser débil, para empezar. Y para no provocar, diría, ser viejo es ser enfermo. Es un tipo de enfermedad, digamos, que puede sobrellevarse. Pero vamos, es que no sé por qué tienes que atender a los viejos. Perdóname que te lo diga así de tontamente o de brutalmente. No sé por qué tienes que cuidarles, si parece que están magníficamente, ¿no? Pero las necesidades, efectivamente, o sea, que eso no quita que los ancianos tengan energías y ganas de vivir. Estoy bien a aplaudir, pero que no juguemos con las palabras, no nos engañemos respecto de tenemos que ir acabando la tertulia, nos hemos alargado con este último tema, pero sobre todo me gustaría que quedara pues sobre el plató pues esta idea, también la que comentaba Aurelio, de que es una etapa que definitivamente ves la muerte ahí a la puerta de casa, pero que también, pues que mucha gente con esa vitalidad, con ese punto de vista positivo, con esas ganas de vivir que le entran en esta etapa y con eso, como comentaba José Ángel, esa actitud de ahora tengo tiempo libre y voy a aprovecharlo y voy a vivir esto en positivo. Vamos a quedaros un poco pues con esa idea en el aire, me gustaría, porque pues el motivo por el que se hacía esta tertulia. Así que Nicolás, José Ángel, Aurelio, gracias por haber estado aquí, por haber compartido este tiempo aquí con nosotros implicados. Y ahora pasamos unos minutos a publicidad y volvemos para hablar del Día del Emigrante y el Refugiado que celebramos mañana domingo.
Mañana domingo la Iglesia celebra el Día Mundial del Emigrante y el Refugiado y por eso mismo hoy en Implicados, aquí en nuestro plato, queremos tratar este tema. Para ello nos acompaña Pablo Domínguez, es misionero paúl, rector de la Iglesia de la Milagrosa y además responsable del servicio pastoral Manos Abiertas con Inmigrantes. Gracias, bienvenido. Buenas tardes, gracias a ti. También nos acompaña a mi derecha Alfredo Panadero, él es el integrante del documental Guardianes de la Fe que rodaron este verano en Irak. Hablaremos con él del tema de los refugiados pues que huyen del ISIS, del Estado Islámico, y también es estudiante del máster de guión en la Universidad de Navarra. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y por último, a mi izquierda se encuentra Ana Blanca Guaina. Ella es de Perú, lleva 3 años en Navarra y es miembro de la Delegación Diocesana de Migraciones. Gracias por estar aquí. Gracias, buenas tardes. Bueno, mañana celebramos, como comentamos, celebra la Iglesia este día. Pablo, ¿por qué se celebra? ¿Por qué motivo se celebra y por qué es tan importante? Es muy importante porque la Iglesia siempre tiene una preocupación por los marginados, por los que no cuentan en definitiva. En Naciones Unidas en 2000 declaró un Día Internacional del Emigrante, pero la Iglesia lo había declarado ya el Papa Benedicto XV en la Primera Guerra Mundial. Se celebra entonces este año ya la 104ª jornada, cada año una, del Día del Inmigrante y del Refugiado. Y nació pues en posguerra siempre hay poblaciones que tienen que dejar su sitio para encontrarse con otro lugar y la vida en otro sitio. Y entonces el Papa, que se le llamaba también el Papa de la Paz, introdujo este día para tomar conciencia y dar respuestas. Es un día también para que tomemos conciencia, sí, desde la Iglesia Católica, se tome conciencia de esta realidad que nos afecta a todos, estemos o no en guerra, porque al final unos son países de acogida, en cierto modo, como es nuestro caso, y otros pues países donde está huyendo esta gente. ¿Cuáles serían los puntos principales del mensaje del Papa este año? El Papa este año, el mensaje fundamental es que nos tiene que interpelar la situación de los inmigrantes y refugiados a nuestra condición de creyentes y de ciudadanos del mundo. Él quiere habla de la casa de todos. No hay barreras, no hay puertas, en la casa de todos. Entonces las personas que vienen por la inmigración, huyendo de las situaciones políticas, religiosas, sociales, las que sean, que se encuentren en su casa. Y esto desde una perspectiva siempre de fe. La postura de la Iglesia no puede ser ni política ni económica, sino porque se centra mucho el Papa desde la misericordia. El Evangelio de la misericordia es la respuesta a estas situaciones de pobreza, de marginación, de tener que dejar, como decía un cantante aragonés, dejar lo que se ama, es duro. Y entonces que se encuentren en su casa. Por ahí iría un poco. Ana Blanca, como miembro de la Delegación de Migraciones, ¿qué actos hay previstos para mañana? Bueno, para mañana tenemos como una actividad muy central. A las 12:30 se va a llevar a cabo una misa en la Iglesia de la Milagrosa. Entonces ahí van a participar las diferentes asociaciones que habitan acá en Pamplona, de bolivianos, ecuatorianos, peruanos, bueno, y de otras nacionalidades, ¿no? Va a ser una Eucaristía al cual todos están invitados a las 12:30 y también se va a llevar a cabo a las 8 de la noche, se va a llevar a cabo también una misa con un encuentro de los jóvenes, que va a ser acá en la, permíteme, va a ser en la parroquia San Miguel, sí, es una Eucaristía de jóvenes, ¿sí? Y a las 12 del día va a ser en la parroquia San Antonio María Claré de Buchinsuri. Esta va a estar transmitida por Navarra. Por Navarra Televisión, la misa de 12:30 sí, de mañana, de 12. La misa de 12 va a ser de Buchinsuri, sí. Perfecto, pues ahí estaremos viéndolo, claro que sí. Comentabas antes, Pablo, ahora hablaremos contigo, Alfredo, porque contigo vamos a hablar sobre todo del tema de los refugiados, porque lo has palpado tú, sí, bueno, en presencia en Irak, que fuiste, pero ahora hablaremos de ti, porque me interesa, Pablo, que hablemos, comentabas antes que la Iglesia defiende pues una casa de todos, ¿no? Sin entrar en términos políticos ni económicos, pero al final la Iglesia, que es una idea muy bonita y para mí, pues el ideal, que es un mundo sin fronteras, sin vallas, unas presencias, una realidad que estamos viviendo aquí en España, por ejemplo. No es en cierto modo lo que la Iglesia defiende un imposible, una utopía, algo que, oye, está muy bonito, pero, claro. pero esto jamás se va a lograr. Claro que tiene razón, es una utopía. Utopía significa un lugar que no existe, pero que nos mueve a hacerlo realidad. La utopía nos ayuda a caminar
que tiene una utopía de una fraternidad, camina hacia esa utopía, ese lugar que no existe pero que existirá, ¿eh? No existe pero existirá. Y lo que le hace es caminar construyendo esa utopía. Y entonces, en ese sentido, a lo mejor no llegamos en nuestra época a que todos los refugiados se sientan en su casa, a que todos los inmigrantes se sientan hermanos, que es otro de los mensajes del Papa. Tenemos que mirar al otro no como un extranjero, como uno que viene de fuera a quitarnos el puesto de trabajo. Lo tenemos que mirar como a un hermano. Y es también del Papa una cultura del encuentro de personas, entre culturas, entre religiones. Y entonces eso es lo fundamental para vivir, caminar, mejor dicho, hacia esa utopía. Pero en esta utopía, en esta idea, que es genial, es muy bonita, es el ideal, la Iglesia propone esto, pues un mundo, una casa de todos, pero propone alguna solución. ¿Qué soluciones dice? Oye, ¿qué tendríamos que cambiar? ¿Qué tendríamos que hacer? Porque una cosa es decir, esto tiene que ser así, pero ¿cómo? Pues bueno, procurar esa cultura del encuentro. Siempre también en el Papa y la Iglesia, ¿no? El problema no está en el país que recibe, sino en el país de salida. Entonces las soluciones no están aquí en los países que acogen, sino en los países de salida. Y entonces eso ya no es una solución eclesial, por decirlo de alguna manera, evangélica, sino es una solución económica, política, social que influye muchísimo, ¿no? La Iglesia viene a recoger, iba a decir, a ser esa mano misericordiosa que se alarga a lo que las políticas o los movimientos sociales no llegan, y tocar en los pobres, en los inmigrantes, en los refugiados, tocar el rostro sufriente de Jesucristo. Y esa es la misión de la Iglesia, que se hace acogedora. Y la Iglesia tiene un proceso bonito. En los años 60 se hizo una Iglesia emigrante con los inmigrantes y salieron las capellanías o las misiones católicas en Francia, en Suiza, en Inglaterra, a los lugares donde iban los españoles, y allí iba la Iglesia con ellos. Después pasó en los años 90, 80-90, a una Iglesia de acogida. Y en el año 2000 empezó ya una Iglesia no solamente de acogida, sino también de comunión e integración. Entonces, eso es el proceso que lleva la Iglesia en acoger, en crear comunión, diversas culturas que tienen una misma fe, por ejemplo, o distinta fe, que puedan vivir en comunión como hijos de Dios, del mismo Padre, y con el amor misericordioso de Él. Hablando, bueno, como no podía ser de otra manera, estamos hablando de inmigrantes, de refugiados, y también queremos tener presente, bueno, pues esa vivencia, esa realidad, y por eso mismo está aquí Alfredo, que bueno, que este verano, como ya hemos dicho antes, bueno, palpó en Irak pues esa situación de refugiados que huían del Estado Islámico. Cuéntanos un poco cómo fue el llegar en Irak en agosto del año pasado, por qué fuisteis brevemente, y bueno, con qué te encontraste, qué situación te encontraste, qué sentimientos te generó. Bien, bueno, para empezar nosotros montamos un proyecto que se llama Guardianes de la Fe, que hace referencia a los cristianos que, bueno, por huir del Estado Islámico, decidieron guardar su fe y con eso pues la consecuencia fue tener que huir del Estado Islámico. Entonces, bueno, somos 7 jóvenes que teníamos esa inquietud de contar historias que, bueno, no se conocen, que tampoco hay nadie que quiera darles mucho eco, y entonces pues nos armamos un poco de valor y decidimos ir a Irak. Ahí en Irak, bueno, después de haber conseguido la financiación correcta, los equipos, el material, tal, ahí en Irak nos propusimos filmar un documental. O sea, digamos que el proyecto tiene varias partes. O sea, por un lado está un poco el voluntariado. La primera parte sería como un voluntariado en el que ayudamos nosotros en una parroquia con clases de castellano, porque se está intentando sacar a algunos iraquíes cristianos de esa parroquia a países de habla hispana. Luego, por otro lado, estaba una serie de reportajes que hicimos a lo largo del viaje, donde íbamos contando lo que nos íbamos encontrando, a las personas, las historias que íbamos conociendo. Y luego, por la tercera parte, sería el documental, que es lo que ahora mismo estamos en proceso de edición y que esperamos poder sacar hacia febrero o marzo, no sé muy bien exactamente, pero que estamos en ello, ¿vale? Y que esperamos que vengáis aquí a presentarlo. Bueno, nosotros encantados. Sobre estos protagonistas, son en cierto modo los protagonistas del día de mañana, los inmigrantes, los refugiados, en este caso los refugiados, creo que hagamos un vídeo que mucha gente conocerá, es de un programa de televisión iraquí que habla de niños, que habla con niños, un programa infantil en el cual van a un campo de refugiados iraquíes y entrevistan a
a una niña sobre lo que supone para ella estar huyendo del Estado Islámico. Es muy interesante la respuesta y sobre todo, bueno, que Alfredo la conoció personalmente y hablaremos a la vuelta con él de ello. Vamos a ver este vídeo. زينة أنت كيفك؟ أنا زي الفل، أنت بتتفرجي عليه شيك فعلا؟ أيوة. طب وإيه رأيك؟ بتحبي البرنامج؟ أيوة. بتحبي سات 7 كيدز؟ إيه. إيه أكتر حاجة أنت حاسة إن هي كنت بتحبيها في كراكوش مش موجودة هنا دلوقتي في المخيم؟ كان عندنا بيت وكنا متونسين بس يعني هنا ما متونسين بس الحمد لله يعني الله سترنا. قصدك إيه؟ يعني إيه الله سترنا؟ يعني الله حبنا وما قبل يعني يقتلونا داعش. أنت حاسة بإيه ناحية الناس اللي ممكن تبقى خرجتك من البيت وتعبتك؟ ما راح أسويهم ولا شيء بس يعني أقول لله يسامحهم. وأنت تقدري تسامحيهم كمان؟ أيوة. كنت بتحبي المدرسة في كراكوش صح؟ أيوة وكنت أولى دايما. كان عندك أصحاب كمان في المدرسة؟ أيوة. مريم أنت عارفة إن أنت بطلة؟ أنا أحب أكون بطلة وأحب أيضا أكون بالمدرسة لأن اللي بالمدرسة يحبون المدرسة هم اللي كانوا يطلعون دائما أوائل. أنت علمتيني حاجات كتير أوي. شكرا وأنت حتى علمتني. علمتك إيه أنا؟ علمتني يعني ما علمتني يعني حسيت بمشاعري. حسيت بمشاعري أنا كان عندي مشاعر وأريد يعني يعرفون الناس إيش هي مشاعر هذول الأطفال اللي هنا. Creo que es un buen ejemplo, bueno, de una niña refugiada que huye del Estado Islámico y que representa también, bueno, esa visión que yo creo que la Iglesia quiere dar el día de mañana también. Alfredo, ¿la conociste personalmente cuando estuviste en Irak? Cuéntanos un poco. Bueno, de hecho le hicimos una entrevista también a ella, sí. Pues son una familia, bueno, Mariam es esta chica y tiene su hermana que es Zumorod y sus padres Alice y Walid, ¿vale? De hecho me hace mucha gracia ver este vídeo porque reconozco el lugar donde están haciendo la entrevista y es un centro comercial en Ankawa. Ankawa es como dentro del Kurdistán iraquí, es la ciudad un poco que ahora se le conoce como un poco la capital cristiana, entre comillas, pero porque es una ciudad que muchos cristianos se desplazaron por culpa del Estado Islámico el año pasado, bueno, en 2014, verano de 2014, se desplazaron a esta ciudad, ¿no? Donde además no comparten ni siquiera el idioma, o sea, siendo propiamente el mismo país, Irak, está en una zona donde ellos no pueden hablar árabe porque no se les entiende, ¿no? Y tienen que hablar kurdo, ¿vale? Entonces, es muy curioso porque con esta familia estuvimos y creo que es de las familias que he visto que más fe tienen, ¿vale? Que más esperanza tienen en el futuro, que es algo que a mí me llamó mucho la atención, estando en la situación en la que están, viven en unos campos de refugiados, ¿no? Y bueno, lo que nosotros veríamos unos contenedores de obra, ellos viven prácticamente ahí. Hay a veces 2 o 3 familias agolpadas ahí. Y en su caso estaba en una familia, pues estaban ellos, nada, tienen 2 o 3 habitaciones pequeñitas dentro de lo que es un barracón de esos, y nos invitaban a desayunar, a comer, les hicimos entrevistas, hablamos con ellos después, o sea, súper bien. Y de hecho ella, Mariam y su hermana nos cantaron una canción muy bonita en arameo, de ahí, y impresionante, o sea, tiene un testimonio impresionante. Y es una niña que me llama mucho la atención, que para la edad que tiene, bueno, pues tiene una madurez, al menos en la fe e incluso en la vida, que ya me gustaría a mí tenerla, la verdad. La chica comenta el vídeo, me parece sorprendente, ella dice que perdona a los del Estado Islámico, pero aquí habría una inflexión, es decir, si la Iglesia propone que se solucione el problema en origen, perdonando al Estado Islámico y de buen rollo, yo creo que poco problema vamos a solucionar en origen, Pablo. Bueno, no es que la Iglesia tiene que decir que hay que perdonar y lo tiene que hacer. Y el testimonio, nosotros nos fiamos de la palabra de Jesús, que a quien le crucifica está pidiéndole a Dios que les perdone. Esto no solucionó el problema judío romano, pero transformó un estilo de vida ya para muchas personas que prefieren la paz a la violencia, el perdón al odio, que prefieren, los tenemos también cerca de nosotros en situaciones de terrorismo, personas que han sufrido el terrorismo y que han perdonado,
personas que a pesar de la herida, la cicatriz, han sabido desde su fe acoger y perdonar, porque esa es la utopía, de crear un mundo nuevo. No estamos a favor de que el Islam mate, el Islam el radical, es el islamismo radical, ¿no? Radicalismo. Sí, no estamos de acuerdo, pero tampoco estamos de acuerdo en responder con la misma moneda, con el odio, con la venganza. A Jesús le pegaron una vez un tortazo en un juicio, y el que había dicho que había que poner la otra mejilla le preguntó al que le pegó: ¿tú por qué me has pegado? Si he obrado mal, dímelo. Si no, ¿por qué me pegas? Es decir, busca la justicia, no responde con violencia, porque la violencia no es camino de liberación, sino de más sangre, más dolor, más sufrimiento, más injusticia. Entonces, el perdón va por delante, con dolor. No cabe duda que es una experiencia dolorosa, pero la niña lo ha dicho muy bien. Es decir, Dios me ama, Dios me quiere, yo he sentido el amor de Dios, y ese amor que es la misericordia de Dios lo manifestamos. Dios me perdona, luego yo tengo también que manifestar ese perdón y dar ese perdón. Es muy nuestro, muy del Evangelio, la misericordia. Respecto a esa actitud que debe tener la Iglesia, la actitud de la misericordia, ahora que estamos también en este año de misericordia, hablando de actitud, Ana Blanca, ¿cuál es la actitud? Bueno, tú eres inmigrante aquí en Navarra, llevas 3 años. ¿Cómo te has sentido? ¿Acogida, rechazada? ¿Cuál es la actitud de los navarros, ahí poniéndonos un poco a examen, respecto a los inmigrantes, según tu propia vivencia? Sí, sí. Mira, bueno, yo, de acuerdo a mi experiencia, mi vivencia, yo me he sentido acogida, ¿no? Y por este trabajo que venimos haciendo a través de la Delegación de Migraciones, veo de que la sociedad acá en Pamplona, ¿no?, Navarra, acoge al inmigrante. O sea, tiene esa buena voluntad de poder acoger al inmigrante, ¿no?, de alguna manera. Y ahora que estamos viviendo el año de la jubilar de la misericordia, es bueno ponerlo en práctica. O sea, que no se vea esa misericordia, pienso, como un sentimiento solo, sino que se ponga en práctica. Se ponga en práctica el hecho de tratar bien al inmigrante, verlo como una persona, como persona humana. No solamente como una persona que viene de repente a dar esa fuerza de trabajo, a querer trabajar, sino como una persona que viene por distintos motivos, distintas circunstancias, y que viene pero también a trabajar, viene con miras de mejorar su calidad de vida. Y pienso que a través de la Iglesia, acá los inmigrantes tenemos una buena acogida. Nos acogen y sentimos ese acompañamiento también, a través de los diferentes espacios que se brindan acá, ¿no?, en la diócesis de Pamplona. Para ir finalizando, Pablo, háblame un poco del lema del cartel de este año. El lema es: emigrantes y refugiados nos interpelan. La respuesta del Evangelio es la misericordia. Y la situación de tantas personas que tienen que abandonar su tierra, su país por distintas causas, nos tiene que interpelar a esta sociedad nuestra, primero como ciudadanos, pero mucho más como cristianos. No podemos mirar con ojos de turista, con ojos de espectadores, las imágenes de un niño muerto en la playa. No podemos mirar las imágenes de un inmigrante que no encuentra trabajo, que tiene que vivir en un piso de una manera pues inhumana muchas veces, ¿no? Entonces esas situaciones nos interpelan a dar una respuesta que viene desde el Evangelio de la misericordia. La misericordia en el Evangelio se expresa en 3 parábolas muy bonitas, no las voy a contar: el hijo pródigo, padre misericordioso, el pastor que busca la oveja perdida, la mujer que se alegra de encontrar una moneda que significaba el amor de su vida. Y todo eso se comparte en gozo y alegría. Y después hay otra parábola muy bonita, que es el buen samaritano, que es al que se le conmueven las entrañas. Porque misericordia significa poner la miseria en tu corazón y tu corazón en la persona que sufre la miseria. Entonces ese vio a aquel que estaba en la cuneta, se acercó, caminó con sus pies, bajó de su altura, lo recogió y le dio la posada y el futuro. Es decir, esta es la actuación de la misericordia, y esto es lo que nos tiene que llevar el Evangelio, a dar esa respuesta de misericordia, a que se nos conmuevan las tripas, las entrañas sientan que eso no es una cosa de un momento. Que nos interpele, como dice bien el lema. Sí, Pablo, Ana Blanca, Alfredo, os quiero agradecer muchísimo el haber estado aquí implicados hablando de este tema. A ti, Pablo, espero verte en 1 o 2 meses aquí. Pablo, Alfredo, espero verte en 1 o 2 meses aquí
para hablar de ese proyecto que tenéis, a ver cuando lo finalicéis. Y bueno, recordar también esa misa mañana a las 12 de la mañana aquí del mediodía en Navarra Televisión desde la parroquia de Bustinchuri, bueno, con motivo de este día, bueno, para aquellas personas que quieran verlo. Mil gracias por haber estado aquí y a todos ustedes les esperamos la semana que viene. Pasen una feliz semana.